Si menciono a Adolfo Suárez, a Felipe González, a Santiago Carrillo, a Manuel Fraga Iribarne, seguro que les suena, espero. Todos los conocen, personajes fundamentales en la transición desde la dictadura a la democracia. Ellos ocupaban portadas de periódicos, entrevistas, protagonizaban reuniones de alto contenido político, pero ¿qué pasaba también? Pues debajo de eso pasaban muchas cosas. Pasaba la gente, las personas normales y corrientes con problemas en sus barrios, que comenzaban a organizarse en asociaciones de vecinos para reivindicar cosas como, bueno, pues que hubiera acerado, que hubiera asfalto, que hubiera mejores condiciones en sus barrios, plazas, árboles, bancos, mejores conexiones de unos barrios con otros. Esa lucha por una vida mejor constituye la base fundamental del libro que editan Rafael Quirosa y Mónica Fernández Amador, profesores de la Universidad de Almería, y que cuenta los inicios del movimiento vecinal en la provincia de Almería. Un movimiento vecinal en aquellos tiempos de transición a la democracia. ¿Qué tal, señor Quirosa? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, Rafael. Aquí estamos Bueno, trabajando un poquito y lo primero que me gustaría saber es por qué han escogido este tema del movimiento vecinal para analizarlo en esta publicación. pues nosotros hace ya tiempo trabajamos, como bien sabe, el periodo de la transición a la democracia. Desde el año 2000 hacemos congresos periódicos donde vienen los mejores especialistas. Y de un principio advertimos que existía un relato sobre la transición muy basado en, como tú has comentado en la introducción, ¿no? En las figuras más destacadas, los responsables institucionales, los líderes políticos, que desde luego, y quiero decirlo de antemano, jugaron o desempeñaron un papel muy importante. No se trata de negar ese papel, pero sí es verdad que no se podía entender, o así lo entendemos, y lo hemos visto en nuestras investigaciones, no se puede comprender el proceso de transición a la democracia sin tener en cuenta los movimientos sociales que desde abajo impulsaron a ese proceso democratizador, ¿no? Eso es algo que ya se advierte en plena dictadura, en los años 60, el movimiento obrero, en el movimiento vecinal, en el movimiento por derechos de las mujeres, en el papel de esa Iglesia católica que se empieza a transformar, ¿no? Después de Vaticano II. Es decir, hay una serie de movilizaciones creciendo que se van desarrollando y que, bueno, pues coinciden, ¿no? En cuestionar el sistema político finalmente, ¿no? Entonces, dentro de esos movimientos sociales, pues el movimiento vecinal nos pareció quizá el más representativo de todos, ¿no? Que es un movimiento transversal donde, digamos, se juntan también obreros, también estudiantes, ¿no? También sectores de la iglesia, en algunos barrios, incluso de Almería. Y entonces es un movimiento que se constituye en otras ciudades de los años 60, en Almería desde el año 72, y que, bueno, va fundamentalmente por las necesidades, por las carencias que existen en los barrios de las ciudades, pero que va también a desempeñar un papel muy importante en el proceso de democratización de la sociedad española, sin duda. Uh-huh. ¿Cómo es ese paso de estas asociaciones, que algunas de ellas nacen, digamos, en las postrimerías del franquismo? ¿Cómo es ese funcionamiento que tienen y cómo van entrando en el proceso, ya podríamos llamar, de la transición o los inicios de la transición? Fundamentalmente, digo, estas asociaciones se crean basándose en apoyándose en una ley de 1964 que contemplaba que los españoles pudieran organizarse en asociaciones siempre y cuando, ¿no? De que no tuvieran un objeto político, ¿no? Que eso estaban vedadas. Y claro, inicialmente, pues las asociaciones surgen por esos problemas, es decir, sobre todo como consecuencia del desarrollismo de los años 60 y principios de los 70, pues han crecido las ciudades,
han creado nuevos barrios, ha venido una población muchas veces de las zonas rurales, de aluvión, ¿no? Y que donde de las ciudades donde se advierten graves carencias, carencias de infraestructura, falta de aceras, falta de alcantarillado, falta de asfalto en las calles, ¿no? O carencias de iluminación, de farola o de suministro, o también pues carencias de servicios como plazas escolares, guarderías, transporte. Es decir, unas carencias muy grandes. Hay barrios que han puesto primero los edificios, después las calles, ¿no? Y eso va a ir creando pues una serie de necesidades que los vecinos se van concienciando y que, sobre todo, en la mayoría de ellos, se inicia en torno a la parroquia, porque también está la presencia de sacerdotes muy comprometidos, ¿no? Con su feligreses, con su barrio, también con el apoyo de algunos colectivos vinculados a cristianos de base, y empiezan a organizarse y que a partir de esa legislación van a crear asociaciones de vecinos. En principio, las reivindicaciones son meramente de eso, de infraestructuras, ¿no? Pero como pasa con otros movimientos sociales, en ese contexto, en esa labor, pues se va generando toda una, digamos, una democratización, en el sentido que se van a reunir, van a tomar decisiones, van a debatir los problemas, van a discutir, van a votar y van a tomar decisiones de hacer escritos, de visitar a las autoridades e incluso de hacer manifestaciones, como se puede ver, ¿no? en la información de la época, ¿no? Y en ese sentido va democratizándose su actividad, van a ir plasmando esa actividad democrática. Hay que pensar en un momento donde las instituciones locales no eran democráticas, donde los ayuntamientos no se han conformado por una elección con las plurales, sino que se conforman de acuerdo con la legislación franquista, e incluso los alcaldes hasta el año Eso, 76 han eso sido quería, designados por eso orden, quería el alcalde había preguntarle. sido designado por el gobernador civil, si eran de ciudades de menos de 10.000 habitantes, o por el ministro de Gobernación. Entonces, ese contraste entre la legitimidad que iban adquiriendo esas asociaciones de vecinos y esa falta de legitimidad, aunque tuvieran legalidad, de un ayuntamiento que además carecían de medios para poder resolver los problemas, va a ir confrontando la realidad y van haciendo que empiecen a desempeñar un papel importante, a nuestro juicio, en ese proceso de concienciación de la ciudadanía. Quería preguntarle, ¿cómo recibían esos ayuntamientos franquistas las reivindicaciones sociales de las asociaciones? Bueno, en general, en un principio no hay una reacción de compromiso porque no se da importancia. Después hay también unas carencias de medios que los ayuntamientos no pueden atender aunque quisieran, ¿no? Muchas de esas reivindicaciones. Y hay un momento en el que empiezan a desconfiar, sobre todo cuando ya en la parte final de la dictadura y en el principio de la transición también hay un incremento del grado de politización, ¿no? De esa asociación de vecinos, donde, como en otros movimientos sociales, por organizaciones de la oposición van a tener un papel importante, ¿no? Van a participar, al menos en algunos casos va a haber a lo mejor intento de control, pero en general van a participar y son conocidos por tanto, son identificados, y hay una cierta, digamos, sospecha, ¿no? De que el papel que pueda desempeñar, pues no, en fin, es cuestionado, ¿no? Por esas autoridades locales. Encontramos de todo tipo de actuaciones, desde el desdén hasta la intento de colaboración en algunas de las medidas que planteaban, pero en cualquier caso pronto se advierte la dificultades de entendimiento entre unas reivindicaciones que no son atendidas finalmente, que digo, porque no quieran o porque no puedan, por esos ayuntamientos que no tienen Esa- ni legitimidad ni tampoco tienen medios económicos. en esos inicios, por lo que usted ha estudiado, mm, ¿se produce una infiltración de los movimientos vecinales en los partidos políticos o de los partidos políticos ilegales o prelegales al borde de la legalización en las asociaciones? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? La verdad es que es una pregunta interesante y que no tiene una respuesta fácil porque se dan, digamos, lo mismo en los dos sentidos, ¿no? O sea, en la misma circunstancia en los dos sentidos. Encontramos personas ya, digamos, comprometidas con organizaciones políticas que desembarcan, digamos, ¿no? Forman parte del movimiento vecinal o simplemente pues, coinciden, ¿no? En la actividad, y también luego va a haber personas del movimiento vecinal que terminen en partidos políticos, y eso se verá cuando se conformen las listas para las primeras elecciones locales democráticas que se retrasen hasta abril del 79, como bien sabemos, ¿no? Entonces, encontramos la misma, digamos, actuación en los dos sentidos, ¿no?
desde personas que están en partidos o vinculadas a partidos que actúan en las asociaciones, incluso en algunos casos con un plan de intento de dirigir o de por lo menos de influir en esas asociaciones, y a la inversa, gente que procede del asociacionismo vecinal y que termina formando parte de las listas de las corporaciones y de, por tanto, los partidos políticos. Encontramos las dos posibilidades. ¿Se puede decir entonces que ese movimiento vecinal es una especie de escuela de democracia? Porque, claro, se vota, se pierde, se gana. Así lo hemos definido nosotros. Nosotros lo hemos definido como auténtica escuela de democracia. Y una escuela de democracia donde la gente, claro, hay que pensar, claro, hoy lo vemos muy normal, pero en aquella época no era tan normal, ¿no? Esa actividad abierta, asamblearia, en muchos casos, era una auténtica democracia participativa, que luego, de alguna manera, cuando se consolida ya la transición y se consolida la democracia, pues se va a pasar de esa democracia participativa a una democracia más representativa, ¿no? Lo cual crea algunos desencantos, ¿no? Y alguna cierta frustración en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Pero en aquel momento estas asociaciones representan esa escuela de democracia porque la gente, como bien decíamos, va allí, va a debatir, va a discutir, no siempre están totalmente de acuerdo, toman decisiones, votan. Y abiertamente todo el mundo en las asociaciones eran libres, donde la gente podía asistir y podía inscribirse con toda libertad, y van a ser por eso escuelas de democracia. Y por cierto, unos lugares, unos espacios de sociabilidad donde las mujeres van a tener un papel muy importante, que hasta entonces no era habitual en la sociedad, en una sociedad española. Hay que recordar que hasta el año 75 cualquier mujer que quería comprar un bien, si no estaba autorizada por su padre, en el caso de ser soltera, o por su marido, en el caso de ser casada, no lo podía hacer, ¿no? Y muchas veces estas mujeres acuden, pues porque por varios motivos, son también diversos. Por un lado, a veces porque los maridos están trabajando y son ellas las que pueden ocuparse de esas reuniones, de esas, reivindicar esas necesidades. Otras veces porque hay problemas que le afectan especialmente a ellas, ¿no? Pero es una participación no siempre fácil. De algún modo a veces se les criticaba, y eso lo hemos hablado con algunas de ellas, ¿no? La famosa frase ¿dónde van estas?, ¿no? En como un poco de desdén y de crítica hacia su posición, ¿no? En esos debates sociales. Y luego también no solo va a ser una participación de base, no solo van a formar parte digamos, de la sociedad, de las asociaciones como números, sino que van a ocupar puestos directivos, ¿no? Y vamos a encontrar secretaria y presidenta, que son los dos puestos más importantes en esas juntas directivas. Y nosotros en nuestro libro pues reconstruimos toda la junta directiva de las 12 asociaciones que estudiamos en este primer volumen, ¿no? Que esta es la primera parte de trabajos que estamos continuando, ¿no? Sobre el movimiento vecinal en Almería. Ujú. Hablan de una docena de asociaciones, pero claro, yo entiendo que puede ser quedar mal con algunos si se menciona a uno y a otros no. Pero, ¿cuál es quizá de esa docena de entidades que han estudiado la que sería más paradigmática, la que sería más el reflejo fiel de todo esto que está contando? Es verdad, es verdad que es difícil muchas veces, digamos, señalar alguna por lo que pueda parecer de mérito de las demás, ¿no? Yo, en primer lugar, tengo que decir que en todas las asociaciones hay un intento sincero de sus promotores de mejorar la vida de sus convecinos, ¿no? Por eso se habla por la lucha por una vida mejor, ¿no? Y además, en la línea de lo que defendemos, que la democracia no fue una democracia otorgada, concedida, sino que fue conquistada, fue luchada, porque no hay que olvidar que si había demócratas que peleaban o luchaban por la democracia, era también porque había gente que no quería la democracia, que eso a veces se olvida y los estudiantes tenemos que recordarlo. Pero si nosotros en las 12 asociaciones, que bueno, aunque sea rápidamente, podríamos mencionarlas, ¿no? Por si no se me olvida ninguna, tenemos por orden un poco cronológico, tenemos el barrio de Los Ángeles, que luego se llamó La Palmera. Ahora hablaremos de los nombres, que fue la primera constituida en abril de 1972. Y luego, a partir de ahí, bueno, en el mismo año 72, pocas semanas después, se constituyó Ciudad Jardín. Y no quiero olvidarme de ninguna, por eso voy a leer el índice. Después de la de Ciudad Jardín, estudiamos la de San Antonio y La Joya, que luego sería la Asociación Alcazaba. Luego tenemos la del Barrio Alto, que se denominaría el Centimillo. Estas son las fechas oficiales de constitución, ¿no? El orden. Luego tenemos la de Artés de Arcos, que desapareció. Tenemos la de Amatistero en la colonia Araceli. Tenemos la que siguiente que hemos estudiado es la Traíña, de la zona de La Chanca, la de La Loma, del barrio de San Luis, la de Sierra Alta, de Piedra Redonda, la de San Isidro y San Gabriel, que es la de regiones devastadas,
la de Mar y Playa, del Zapillo y la Asociación de San Antonio del barrio de Los Molinos. Esas son las 12 que hemos estudiado y que se constituyen aproximadamente entre 1972 y 1980, ¿no? Es verdad que el perfil sociológico de los vecinos de los barrios es distinto. No es lo mismo el barrio, la primera, ¿no? Del barrio de Los Ángeles, con la otra, la segunda, el barrio de Ciudad Jardín, ¿no? En los dos había problemas, pero es verdad que eran problemas muy distintos, ¿no? O el barrio alto, ¿no? Las condiciones de las viviendas del barrio alto, que fue uno de los motores del activismo de la asociación, no era igual. Es verdad que en Ciudad Jardín había carencia, había problemas, pero conocemos el barrio de Ciudad Jardín, ¿no? Y eran otros los problemas. Y por tanto, el perfil, digamos, va a condicionar, y los problemas, no olvidemos, nosotros estudiamos en cada capítulo, que lo hacen autores distintos, ¿no? Mónica y yo somos los editores, pero luego hay capítulos que firman distintos autores, ¿no? Algunos los firmamos también nosotros. Pero nosotros lo que hacemos es estudiamos las características del barrio, los problemas que había en esa época en el barrio, nos quedamos siempre hasta finales del 82, principios del 83, nuestro límite cronológico, y después de estudiar las características del barrio y sus problemas, vemos el proceso de constitución de la asociación, intentamos identificar a sus promotores, a sus principales dirigentes y vemos finalmente cuáles son las actividades fundamentales que desarrollaron, ¿no? Y ahí hay, claro, actividades muy desigual, ¿no? También en función de los problemas. Claro, hay algunas asociaciones que tienen en estos momentos un perfil muy activo. Es verdad que señalar algunas puede parecer oscurecer otras, pero sin duda lo que pasa en Los Ángeles, ¿no? En la colonia de Los Ángeles, la Palmera, que se llamó, en el Centimillo, en el Barrio Alto, o la Chanca, ¿no? En pescadería, es de una actividad más continua, más intensa, eh, más frecuente, ¿no? Por lo menos hasta donde hemos podido estudiar, lo cual no significa que en la otra no se hiciera, ¿no? Luego, por ejemplo, Ciudad Jardín tuvo unos inicios muy guadianescos en el sentido de hacer actividades, de pronto pasar muchos meses sin ningún tipo de actividad, luego volver a resurgir. Bueno, ahí, bueno, pues, En algún momento, alguna de estas asociaciones o varias llegaron a poner contra las cuerdas al ayuntamiento, es decir, hubo alguna bueno, manifestación o... hicieron manifestaciones importantes. Estoy pensando, por ejemplo, ¿no? En la portada del libro aparece una imagen de un grupo de mujeres y incluso de chiquillos con una pancarta que dice, ya estamos hartos de esperar, ¿no? Queremos una guardería. Y eso fue una reivindicación que en el barrio de Los Ángeles se planteó y que tuvo mucho choque, no con el solo ayuntamiento, sino con el propio gobierno, porque dependía, ¿no? Del gobierno de España la decisión, ¿no? Y al final la guardería se construyó. Y se construyó por la presión, la lucha de esos vecinos que sabían que existía el terreno y que pelearon por eso. Luego quisieron, digamos, también dirigirla, y ahí ya no les dejaron, ¿no? Ya impusieron el gobierno había una monja en el barrio alto que era la que se ocupó, que conocía bien, la monja Maribel, ¿no? Que conocía bien esto y era la asociación quería que dirigiera, ¿no? La guardería. Luego ya el gobierno impuso a sus propias monjas. Eso duró poco porque luego ya pasó a competencia de la Junta de Andalucía y ya todo cambió, ¿no? Pero era curioso, en la reivindicación, y en el libro se cuenta cómo después de conseguir la guardería, que vino el ministro incluso a inaugurarla con el gobernador civil, pues las pintadas que hicieron en el barrio, eh, tenemos la guardería, queremos la educación. O sea, seguían reivindicando porque entendían que Maribel conocía a los chiquillos del barrio, conocía a la familia y podían dar un mejor servicio que aquellas otras monjas que no conocían, que venían de nuevas, ¿no? Y entonces hasta ahí llegaba la reivindicación, ¿no? O sea, una vez conseguido el objetivo de que se inaugurara la guardería, ellos entendían que había un modelo educativo que querían defender y en este caso que pudiera ser la directora, esta monja Maribel, que pudiera, porque conocía mejor el barrio, ¿no? Hasta ese punto llegaba el compromiso, ¿no? De este grupo de personas. Sin duda La Palmera fue una de las más activas y sigue siendo también, por cierto, una de las más activas, sigue siendo, porque sigue existiendo como asociación y desde luego tuvo grandes logros. La guardería uno de ellos. Es verdad que se sale un poco de cronología, pero ya estaban luchando por el mercado, porque claro, había mercadillos con graves dificultades, ¿no? Entre otras cosas, de condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Porque tenían los productos en el suelo y en la calle y tal, o la apertura de la calle que conectaba el barrio con la carretera de Granada, porque el barrio era como una ratonera, solo tenía una entrada y una salida,
y en el caso de un problema hubiera sido un conflicto grave. Es decir, se planteaban objetivos y peleaban todos unidos, ¿no? En torno a ese objetivo, ¿no? Y eso, bueno, pues de verdad que, bueno, le daban ese perfil, ¿no? De identificarse con su barrio y de luchar para mejorar esas condiciones y conseguían cosas, ¿no? Y Ujú, claro, ahí el perfil de asociaciones más luchadoras está claro, ¿no? Que también porque las necesidades eran mayores, ¿no? ujú. O eran más importantes. Ha mencionado dos cosas. Por una parte, el tema de la iglesia de base, que estaba detrás o delante en ocasiones de algunas de estas asociaciones. Ha mencionado a una monja. Ahora le preguntaría si aquí también hubo un diamantino, como Bueno, hubo. no, bueno, ahí es difícil, porque ya sí conozco el caso de Diamantino, pero sí es verdad que hay dos marinos, ¿no? En el barrio de Pescadería, ¿no? Don Juan Sánchez en el barrio de la Colina de Los Ángeles, fueron sacerdotes muy implicados con su barrio y con su gente, ¿no? Y fueron fundamentales en los inicios porque cedieron la infraestructura los salones de la parroquia para permitir la reunión, incluso las sedes, a veces las sedes sociales de las asociaciones empezaban ahí, ¿no? Luego hay otros modelos, ¿no? Hay modelos como el de regiones devastadas que tienen también su origen en Teleclub, que era otra forma de iniciar, o el Centro Social de los Molinos fueron precedentes. Es decir, hay modelos diferentes, ¿no? Luego hay el barrio de las Chancas siempre ha sido muy luchador y les costó mucho trabajo que les legalizaran. Eso, afortunadamente, contamos con testimonios orales que, digamos, ratifican lo que vemos en los documentos, ¿no? Incluso a veces lo amplían, no lo enriquecen. Bueno, Pepillo el Barbero, que es como se le conoce, ¿no? Al dirigente Sí, en de la alguna ocasión me ha Traíña. amenazado. O sea, ¿Eh? sí, que sí le conozco porque en alguna ocasión me ha amenazado. O sea, que sí le conozco. Bueno, no conocía eso, pero sí es verdad que en esto de la asociación de vecinos, pues fue así un dirigente muy activo y nos contaba bueno, que la asociación de la Traíña no se legalizaba a pesar de tener el mismo modelo de estatuto de otras asociaciones ya autorizadas y por eso tardó más. Es una asociación que de facto está funcionando antes, pero legalmente se retrasa su asociación, claro, porque eran personas también más vinculadas a otras allá organizaciones políticas y no eran bien recibidas por parte de quien tenía que autorizar esa asociación que era el gobierno civil, ¿no? En el proceso de legalización. Sí, ahí hemos hablado también de los nombres. Porque ¿cómo se organizaba esto antes? Porque claro, un barrio, una asociación, pero al final puede haber dos asociaciones, puede haber tres. ¿Qué pasa con los nombres de los barrios en las asociaciones? Eso también lo han Esto, estudiado en el libro. Rafael, esto es un asunto que parece baladí, que parece poco importante, pero para mí tiene mucha importancia. Y voy a intentar explicar por qué. Inicialmente las asociaciones adoptan el nombre del barrio. La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, Asociación de Vecinos de Los Ángeles, ¿no? Pero llega un momento, creo que fue en el mayo del 77, cuando se dicta una norma, una orden por parte del gobierno que las asociaciones no pueden llevar el nombre del barrio. Esto, bueno, se justifica en la línea de lo que tú estabas planteando, porque, bueno, pues democráticamente se defiende, ¿no? Que en un barrio pueda haber más de una asociación y nadie tiene que hacer uso, digamos, patrimonial, ¿no? De la identidad. Pero claro, un poco ahondando, ahí encontramos uno de los problemas que van a tener el asociacionismo vecinal para el futuro. Y es que puesto que se plantea que no pueden llevar el nombre del barrio, entonces cada uno adopta un nombre. Se vota además por San Antonio en Ciudad Jardín, La Palmera, ¿no? Tal. Bueno, cuando eso que parece normal, incluso de la perspectiva democrática razonable, para mí al menos en mi interpretación esconde digamos, un objetivo que es permitir que en los barrios se pudieran crear otras asociaciones para debilitar el asociacionismo vecinal. Vamos a ver, y esto es algo que yo no me importa decirlo y espero que no se moleste nadie. En los años de democracia, todas las fuerzas políticas que han participado en el gobierno municipal de Almería, es decir, Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido Popular, todas, en mi juicio, han participado en el impulso, en animar al impulso de asociaciones de vecinos en barrios donde la asociación de vecinos no le era muy leal, por decirlo de alguna manera, no era muy afín, ¿no? Claro, eso en el fondo lo que ha hecho ha sido debilitar el movimiento vecinal. No es lo mismo que un barrio esté unido en torno a una asociación, independientemente del color político del ayuntamiento que esté gobernando, que haya varias asociaciones donde una apoyen a una parte, ¿no? A un partido, a un grupo y otro. Esa división ha llegado, fíjate, incluso a las federaciones.
que se supone que tiene que ser la confluencia de todas las asociaciones de vecinos. Pues hay varias asociaciones, creo que hay 3 o 4 federaciones en Almería en la actualidad, ¿no? Y cada una tiene un matiz, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es negativo para el movimiento vecinal. El movimiento vecinal tuvo mucha fuerza en los años de la final del franquismo y de la transición. Claro, si nos vamos a Cataluña, nos vamos al País Vasco, nos vamos a Madrid, es muchísimo mayor porque son barrios más grandes, una movilización espectacular, ¿no? Pero también llegó a ciudades pequeñas, incluso a los pueblos. En la segunda fase del proyecto estamos estudiando pueblos de la provincia, ahora si quiere hablamos de ese asunto, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene el movimiento vecinal la fue perdiendo. Es verdad que quedaron asociaciones muy activas, pero otras quedaron muy desdibujadas. Hoy día, en fin, nosotros no alcanzamos el estudio de actualidad, pero es verdad que al hilo de nuestras investigaciones conectamos también con el movimiento vecinal actual y hoy el movimiento vecinal está más pendiente en muchas ocasiones de organizar las fiestas o las ferias, que una labor que colabore, que tienen que hacer, pero no tienen una fuerza especialmente significativa, ¿no? Y en la toma de a decisiones veces de la las ciudad. asociaciones se dedican a que si clases de baile, que si las fiestas, Claro, y, bueno, claro, y la reivindicación de las necesidades del barrio, ¿dónde queda, no? claro, claro, es Eh, verdad que hay necesidades, ya no son, en algunos casos, no son las mismas, ¿no? Es verdad que algunas carencias ya se han subsanado, pero todavía sigue habiendo carencias muy graves. El barrio alto, que nosotros lo estudiamos, que por cierto es tan problemático y tan complejo el barrio alto, que es la única asociación a la que hemos dedicado un capítulo en este libro y vamos a dedicar un segundo capítulo en el siguiente, porque no teníamos espacio suficiente para contar todo el problema del barrio alto y especialmente de la vivienda, que fue un problema muy grave y que sabemos que, iba a decir hasta hace poco, yo creo que todavía sigue siendo un problema del barrio alto. Es verdad que se han derribado ya muchas infraviviendas que había y tal, en comparación con antes ha ido avanzando, pero todavía sigue siendo, si nos vamos allí, vemos las huellas de esos problemas, ¿no? Bueno, pues eso se analiza, el origen de eso se analiza en este capítulo, ¿no? Un capítulo que ha hecho Elena. Y es un problema que hasta ahora sigue existiendo, ¿no? Pero no, en el barrio alto creo que ha llegado a haber 4 o 5 asociaciones de vecinos. 4 o 5 asociaciones de vecinos, pues claro, es el divide y vencerás, ¿no? Si esa sociedad de vecinos hubiera una sola y estuviera reconocida, de hecho, hay un problema que alguna vez se podría plantear. La Constitución no recoge, a diferencia, por ejemplo, de las asociaciones de consumidores, no recoge el papel del movimiento vecinal, que podría tener su papel, no voy a decir que, porque para eso están los ayuntamientos, para gobernar, ¿no? Pero sí para tener un papel como consultivo, como para cuando se haga algo en el barrio, tener en cuenta la opinión de los vecinos, que hubiera una sola asociación y que donde pudiera participar todo el vecindario, eso le daría fuerza, ¿no? Pero vamos a reconocerlo, no ha interesado. No ha interesado a ninguno. No creo que nadie se pueda poner la medalla o al contrario, quitarse la acusación de no haber contribuido a esa división del movimiento vecinal. Ujú. Quería preguntarle, por último, bueno, hemos hablado del trasvase de un lado a otro de políticos, líderes vecinales. ¿Hay algunos casos concretos que pudiera ponerle nombre de alguien que empezó en una asociación determinada y luego, pues no sé, acabara de concejal o de diputado o con un Sí, cargo bien, hay, relevante en un partido? hay varios, podemos repasarlo con más exhaustividad de la que yo lo voy a decir, pero por ejemplo, Vicente Abad estaba en la asociación de vecinos de la que luego se llamó Alcazaba, ¿no? Del Juan San Antón, ¿no? Algo de memoria y la memoria a veces falla. Pero encontrarnos varios concejales, ¿no? Estoy pensando ahora uno en el barrio de Redonda, que también pasa a ser concejal del ayuntamiento. Eh, Incluso, por ejemplo, todavía no hemos publicado, pero me he encontrado a Laudelino Gil, pero ahí casi fue el proceso más a la inversa, que después de ser concejal pasó a una asociación de vecinos, ¿no? En Aguadulce. Es decir, hay una vinculación, ¿no? Importante, ¿no? Entre uno y otro. ¿Qué es lo que sucede? Que previamente eso también va a ser algo que va a influir en una cierta debilitamiento del movimiento vecinal. En la medida en que estas personas que han actuado y han luchado, ¿no? por sus barrios en la sociedad de vecinos, luego se incorporan legítimamente, ¿no? a intentar seguir trabajando por la ciudad en los ayuntamientos, ya están en el otro lado. Y en ese sentido, ya los ayuntamientos son legítimos, son democráticos y es razonable que estén en el otro lado. Pero ya no están en la parte del movimiento vecinal, incluso alguna que otra discusión se va a mantener, ¿no? Entre los que siguen el movimiento vecinal y los que se incorporan a los ayuntamientos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues también eso va a descapitalizar a veces un poco, ¿no?
los dirigentes del movimiento vecinal, porque se van a unir a las corporaciones, ¿no? Y otro elemento a tener en cuenta, por cierto, de normalidad democrática, eso no es cuestionable, es legítimo que esas personas quieran seguir trabajando por su ciudad desde el sitio donde pueden hacer más que desde el gobierno, ¿no? Pero para el movimiento vecinal no deja de ser una pérdida de líderes, ¿no? Que se van a ir incorporando a ese ayuntamiento para dirigir. Y seguramente que si hiciéramos un repaso exhaustivo y comparáramos las listas de los dirigentes vecinales y los líderes políticos. digamos, políticos, ¿no? De los ayuntamientos, pues veríamos una coincidencia. Y años después también, ¿eh? Pasa que estoy haciendo referente caso de la transición y de la primera mandato democrático, ¿no? Y en los pueblos seguro que encontramos también ese fenómeno. Bueno, nos queda ya nada de tiempo, así que le invito a que nos diga dónde se puede comprar el libro o cómo podemos llegar a hacernos con él, porque sin duda es muy interesante. Pues en todas las librerías de Almería, porque lo he visto, es que no quiero citar unas librerías por no dejar a otra fuera, ¿no? Pero lo he visto vamos, ayer, por ejemplo, un acto de reconocimiento o de recuerdo de mi hermana Pilar, que hace 5 años falleció, como bien sabéis, y en en la librería esta que el Faro, que a lo mejor es el nombre tan largo que hay detrás de la Jesuitina, está el libro, en Picasso está el libro, en Cebra, aquí en la zona del Zapillo está el libro, el Nobel también. O sea, en todas las librerías de la ciudad está el libro, porque el libro se ha publicado en una editorial a nivel nacional, que tiene muy buena distribución, que es Silex, mucho prestigio en el ámbito nuestro de la historia. Y bueno, es un libro de 500 páginas, un libro que ha salido amplio y por eso tuvimos que solo encajar 12 asociaciones. Ahora la idea, estamos trabajando ya con un grupo de investigadores de estudio del tiempo presente en al menos otro tanto, 12 o 13 o 14 asociaciones más de la capital que también se han creado y que no han entrado en este libro. Y además estamos ya trabajando en la provincia. La idea es que en el año 2024 se terminen estos trabajos y podamos editar nuevos volúmenes. El de la provincia es posible que tenga que doblarse, porque hemos encontrado una riqueza documental muy grande, una serie de asociaciones creadas pues, en el municipio antiguo de Daría, que ya se segrega elegido y tiene sus propias asociaciones, en Adra, en Roqueta, en Berja, en Garrucha, en Turre, en Albó, en Zurgena, en Cueva de la Almanzora. Es decir, que tenemos en Feliz, tenemos en buena parte de la provincia de Almería investigadores trabajando y reconstruyendo por una parte, la historia del movimiento vecinal, pero no olvidemos, también al mismo tiempo se está reconstruyendo la historia de esos municipios y de esta ciudad de Almería. Yo decía en una entrevista que me hacían hace poco que a través del estudio de la asociación de vecinos estamos conociendo más de la Almería real, no solo de la Almería oficial, que muchas veces hemos estudiado a través de procesos electorales y de instituciones, sino de la Almería real, de la Almería de base, de la Almería de los barrios, y a través de estos estudios se puede conocer mucho mejor. Pues muchísimas gracias y seguro que es un éxito de venta, aunque obviamente cuando uno hace un trabajo científico, pues tampoco es que tenga como objetivo vender libros, sino que coste esa investigación, pero desde luego es una cosa que seguro que nos llega a todos porque como comentaba al principio, pues siempre tenemos los grandes nombres, los grandes referentes, pero luego por debajo hay muchas personas que han ido tirando de ese carro y es muy bueno que recordemos sus nombres y qué es lo que han hecho. Pues muchísimas gracias. Y hay una página web, perdona, hay una página web que se llama movimientovecinal.es, que ya está hecha. Lo que pasa es que estamos alimentándola de información, donde estamos volcando pues todas las juntas directivas, estamos recopilando imágenes, fotos de las personas de aquella época, fotos también de lugares, y una página donde las personas que tengan interés en conocer, pues ahora mismo está terminada la estructura, pero falta insertar, que lo hacemos poco a poco, la información, pero ya se encuentran Ya muchos más. le apunto yo una cosa. A través de esa página se pueden poner en contacto con ustedes personas que tengan información, que tengan fotos, que tengan Pues sería lo, documentos. sería lo ideal, pero lo que pasa es que no sé si en la página pone la dirección de correo, pero desde luego, vamos, a mí se me localiza muy fácil la Universidad de Almería y mi correo es rquirosa@ual.es, y yo agradecería muchísimo que aquellas personas que quieran, porque al fin y al cabo la historia nosotros la concebimos como un proceso en construcción, no es definitiva. Es decir, que aquí damos unos primeros resultados, pero no significa que sean los únicos ni los últimos, ¿no? Y en la medida en que se puedan enriquecer a partir de estos estudios o de información que nos quieran facilitar y sobre todo de imágenes,
pues estaremos muy agradecidos porque cada uno tiene la foto suya y lo que se trata es de unirlas para aportarlas a la sociedad, no en esa función social que tenemos que tener los historiadores. Y aquí, bueno, por eso le pedimos imágenes de estas personas de aquella época y ellos, o si ya han desaparecido lamentablemente, sus familiares nos las facilitan y las ponemos como una especie de recuerdo y de cierto homenaje al papel que en un momento determinado desempeñaban estas personas y las asociaciones para defender pues, a sus vecinos y a intentar mejorar la sociedad, intentar esa lucha por una vida mejor que ponemos en el título del libro.